Bueno, buenos días. Vamos a resolver una situación problemática referente a estática, es decir, cuerpos que se encuentran en equilibrio. La primera condición de equilibrio, es decir, para que un cuerpo se encuentre en reposo, como el que se ilustra en esta figura, es que la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero. Quiere decir que para resolver el ejercicio tendríamos que entrar a hacer una propuesta de cuáles son las fuerzas que están actuando efectivamente en este sistema y poder calcular el valor de cada una de ellas. Primero, grafiquemos entonces las fuerzas que están actuando. Para este tipo de ejercicios, mi recomendación es graficar las fuerzas que actúan sobre el nudo, sobre el punto de intersección de las cuerdas. Aquí tendríamos el techo, una pared vertical, una cuerda horizontal, una cuerda que se encuentra en diagonal, formando con el techo un ángulo de 53 grados. Y tenemos una masa de 2 kilogramos, que es la que se encuentra suspendida y obviamente la que me va a generar el concepto de tensión. Lo primero que tenemos que hacer entonces es graficar las fuerzas que actúan sobre ese nudo. Aquí tendríamos entonces que empezar a mirar lo que se denomina el diagrama de cuerpo libre. Primero, tenemos una fuerza hacia abajo, que es la fuerza que está ejerciendo la Tierra sobre la masa, que es la fuerza que conocemos como peso. El peso de la segunda ley de Newton, toda fuerza es igual a masa por aceleración, y considerando que la aceleración que actúa en nuestro campo gravitacional es g, la voy a aproximar a 10. Sabemos que es 9,8 con algunas centésimas más, de menos, dependiendo del punto en donde estemos ubicados en el planeta Tierra. Yo la voy a hacer a aproximar a 10 para que sea un poco más tranquilo el desarrollo del ejercicio y sea mucho más fácil numéricamente. Entonces, peso lo calculamos como masa por gravedad. Quiere decir que el peso vendría siendo aquí de 2 kilos por 10, nos da 20 newtons. Ya teniendo en cuenta el peso, veamos cuáles más fuerzas están actuando. Obviamente, la cuerda que va en diagonal del techo ejerce una tensión. Esa tensión es hacia el techo, porque obviamente esa cuerda lo que está haciendo es sosteniendo la masa. Entonces, graficamos tensión, llamémosla tensión 1, ¿verdad? Aquí, la otra cuerda que se encuentra horizontal uniendo a ese muro vertical, lo que está haciendo es, teniendo el sistema o la masa, la está tensionando hacia el lado izquierdo. O sea que aquí tenemos otra tensión, llamémosla tensión 2. Considerando entonces y verificando un plano cartesiano imaginario, aquí tendríamos entonces nuestros ejes, eje X, eje Y. Nos estamos dando cuenta que la tensión 1 está por fuera de ambos ejes. ¿Eso qué implica físicamente? Que la tensión 1 tiene componentes tanto en X como en Y. El peso está sobre el eje Y la tensión 2 está sobre el eje X. La primera consideración entonces sería ir a calcular las componentes de la tensión 1. Cuando uno está trabajando vectores, recuerda que cuando uno habla de componentes de un vector, porque la fuerza es un vector, la tensión es una fuerza, entonces hablaríamos de las componentes rectangulares. Si son rectangulares es porque forman 90 grados entre ellas. Por tanto, T1X y T1Y. ¿Listo? Tenemos ya la gráfica de las componentes rectangulares de la tensión 1. El ángulo 53 aquí arriba, por alternos internos, en este caso, el ángulo de 53 lo consideramos aquí. Para calcular las componentes sabemos que recurrimos a las razones trigonométricas seno y coseno. Veámoslo entonces. Seno de 53, recordando la definición de seno, seno es cateto opuesto, que en este caso está representado por T1Y, sobre la hipotenusa, que es T1. Considerando el valor de
seno de 53, 0,799, lo voy a aproximar con solo décimas, sería 0,8. Igual T1y sobre T1. Como la idea aquí es calcular las componentes y poder trabajar con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, voy a despejar T1Y. Para eso multiplico por T1 en ambos lados. Simplifico y me quedo entonces que 0,8 T1 es igual a T1Y. Ya tenemos la componente vertical o T1Y de la tensión que se está ejerciendo de esa cuerda diagonal que está amarrada en la parte superior, es decir, en el techo. De la misma forma vamos a calcular entonces la tensión 1 en X, la componente en X. Con coseno nos daría coseno. Cateto adyacente T1X sobre la hipotenusa, que obviamente es T1. Valor entonces de coseno de 53, con solo décimas sería 0,6. Igual T1X sobre T1. De la misma forma multiplicamos por T1 en ambos lados de la igualdad. Cancelamos y obtenemos entonces que la componente en X de la tensión 1 nos quedó 0,6 T1 igual a T1 X, ¿verdad? Ya tenemos entonces ambas componentes. Ahora nos vamos al análisis de los ejes, es decir, cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección del eje X y cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección del eje Y. Veamos entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos en el X? Cuando nos acercamos aquí al plano y verificamos el eje X, eje horizontal, tenemos la tensión 1 en X, es decir, la componente en X de la tensión 1, y tenemos también T2. Como el sistema está en equilibrio, entonces, y las fuerzas, las dos componentes o las dos fuerzas que están actuando aquí actúan en dirección contraria, una positiva, otra negativa. Voy a considerar T1X positivo. Nos quedaría entonces T1X, por dirección contraria nos quedaría menos T2 igual a 0. ¿Por qué 0? Segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Si este sistema está en equilibrio, la aceleración es 0. Por tanto, el producto masa por 0 nos da 0. Por eso 0, ¿de acuerdo? Si yo reemplazo aquí el valor de T1X, ¿cuánto nos dio? 0,6 T1 menos T2 igual a 0. Tengo mi primer ecuación. ¿Listo? Voy a irme entonces a la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Miramos la componente en Y de T1 y el peso. De la misma forma están en dirección contraria, están generando el equilibrio. Voy a considerar T1Y positivo, peso negativo, igual a 0. ¿Por qué 0 nuevamente? La misma consideración anterior. Masa por aceleración. Sistema en equilibrio, no hay aceleración. Está en reposo. Masa por 0 nos da 0. T1Y, ¿cuánto nos dio T1Y? 0,8 T1. Menos el peso. El peso decíamos que es 20 newtons. Igual a 0. ¿Verdad? Sumamos 20 en ambos lados. Vamos a despejar T1 de ahí de una vez. Sumamos 20 en ambos lados y entonces obtenemos 0,8 T1 igual a 20. Para despejar T1 dividimos por 0,8 en ambos lados. Cancelamos. T1 igual 20 dividido entre 0,8. Para poder hacer la división de forma tranquila, amplificamos nuestro fraccionario por 10, nos quedaría 200 sobre 8, o sea que la tensión 1 nos dio 25 newtons.
¿verdad? Tenemos entonces el valor de la tensión de la cuerda 1. Recordamos que la cuerda 1 es la que está de forma diagonal, amarrada o ligada al techo. ¿Qué más nos hace falta calcular? La tensión 2, es decir, la tensión horizontal. ¿Qué debemos hacer? Podemos acudir a reemplazar ese valor que acabamos de obtener, este T1 de 25 newtons, lo voy a reemplazar en la ecuación que teníamos de la sumatoria de fuerzas en X. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría entonces? 0,6 por T1 que vale 25 menos T2 igual a 0, ¿verdad? 0,6 por 25, 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 2, 12 y 3, 15, nos da 15. Menos T2 es igual a 0. Para poder despejar T2, sumamos en ambos lados de la ecuación T2, T2, simplificamos y tendríamos entonces 15 igual a T2. Recordamos que es una tensión, la tensión es una fuerza, por tanto las unidades serán los newton. Y ya tenemos también entonces el valor de la tensión 2. Esa era nuestra propuesta, calcular la tensión de cada una de las cuerdas. Entonces la tensión en la cuerda horizontal es de 15 newtons y la tensión en la cuerda diagonal es de 25 newtons. Bueno, espero que todo haya sido muy claro. Es un sistema de un cuerpo en reposo, en equilibrio. Hasta luego, que estén bien.